Pues esta noche tenemos a uno de los grandes maestros del mundo del misterio, del mundo de la investigación, del mundo de la literatura, porque ya hay que nombrarlo y escribirlo con letras mayúsculas, porque solo hay que ver los millones y millones de ejemplares que lleva vendidos. No hablo ni más ni menos que de Juanjo Benítez, aunque no lo creáis, me pongo muy nervioso cuando hablo con Juanjo Benítez porque yo, y él lo sabe, se lo he dicho en persona, soy un apasionado de Juanjo Benítez, de todos sus libros, lo he seguido de siempre, así que señores espectadores, quien nos esté escuchando esta noche, si esperan una entrevista en el que yo ponga mucho en entredicho lo que este señor dice y escribe, pueden apagar la radio porque no va a ser así. Yo ya tengo de antemano que reconocer que soy un grandísimo seguidor de Juanjo Benítez. Juanjo, muy buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. No exageres tanto. No, palabra de honor que no exagero, que de verdad que me cuesta muchísimo. No, lo decía por lo de maestro. No, maestro siempre. Lo sabes que yo siempre te llamo maestro, como llamaba maestro siempre a Fernando, y fíjate, también me decía lo mismo. Fernando Jiménez Doso me decía, no exageres. Fíjate que cuanto más grande es la figura, más humilde debería de ser para engrandecerlo, y resulta que tanto en Fernando como en ti se da eso, ¿no? Soy persona muy humilde. A mí es una cosa que siempre me ha sorprendido, humildes y tímidos. Pues sí, sobre todo tímido. No hay forma de arreglarlo, pero vamos, llevo ya 40 y no sé cuántos años en la investigación y en la publicación de libros, etcétera, como bien sabes, y no he podido superarlo, y cada vez peor. Sí, eso también he oído. Ahora hablaremos de eso. Pero si te parece, una pregunta que me ha hecho mucha gente del equipo del programa, porque te he de decir que cuando dije que había conseguido que me dedicaras unos minutos, la gente del programa decía, pero bueno, si es que Juanjo no se prodiga. Digo, sí, pero parece que a nosotros, la gente de Murcia, nos tiene un poco de aprecio, y la verdad es que se va a prestar generosamente a que gaste uno de sus minutos, que son tan importantes. Y una de las preguntas que me hacían era, ¿el diario de Eliseo, con esta entrega, se da por terminada ya lo que es la saga de Caballo de Troya, o queda alguna sorpresa más? Bueno, en realidad lo que es la vida pública de Jesús de Nazaret se cierra con el diario de Eliseo. Es decir, los 4 años largos de vida de predicación se cierran con el diario. Quedan por salir 2 libros, ya te adelanto, uno de ellos... hubo que retirar del Caballo de Troya 9, hubo que retirar bastantes páginas porque el libro era casi inmanejable, y entonces la editorial me sugirió que retirase 10 páginas. Bueno, yo lo hice y espero que algún día pues esas páginas salgan a la luz, porque en fin, creo que es una parte, son 6 meses de la vida de Jesús que son muy, muy interesantes. Y el segundo libro, que no sé tampoco cuándo saldrá a la luz, se llama Rayo Negro, y es un periodo de la vida de Jesús anterior a su vida de predicación. Qué curioso, y además qué bien, ¿no? Tener la posibilidad de saber, porque yo ya lo decía antes y ya estabas tú con nosotros en antena, yo soy de los que creo que el trasfondo de Caballo de Troya es totalmente cierto. Seguro que me van a vilipendiar, me van a decir de todo, pero eso es lo que yo siento. Y yo recuerdo que una vez yo te pregunté, hace ya mucho tiempo, te pregunté que qué había de cierto, y me dijiste algo así como que mirara en mi interior, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, yo ya no discuto con nadie sobre ese tema, porque creo que esa etapa ya pasó, ¿no? Es decir, cuando se leen los Caballos de Troya, la gente que lo lee sabe perfectamente si eso pudiera haber sido cierto o no. ¿Por qué? Pues porque le toca el corazón. Y cuando algo o alguien te toca el corazón, es que hay muchísimo de verdad. Para mí, personalmente, la vida de Jesús de Nazaret, que aparece en los Caballos, podría haber sido lo más aproximado a la realidad, mucho más que lo que me cuentan las religiones, por supuesto.
Otra cuestión es lo del famoso viaje en el tiempo, que yo no puedo demostrar en absoluto. ¿Por qué? Pues porque, y fue cierto, es un secreto militar, como otros muchos secretos que guardan los militares desde hace muchísimos años. Pues hablando, y vamos a empezar a profundizar un poco, porque claro, es que es sorprendente, pero es que llevas más de la mitad de tu vida, más de 35 años difundiendo los mensajes que te pasó en su día el mayor, no sé si le llamas Jason o Jason. Sí, Jason. Jason. Y finalmente, la última parte que recibiste es por parte del liceo. Y yo mi pregunta es, ¿qué te ha dado? Y ya de entrada no hablo de lo material. ¿Y qué te ha quitado Caballo de Troya? ¿Ha sido una bendición o por momentos ha sido como un castigo? En cualquier caso, ¿consideras que es mucha responsabilidad, que es una mochila muy pesada para un ser humano llevar esa carga? No, bueno, para mí es una bendición, por supuesto, se mire como se mire. Es decir, aunque yo he tenido críticas muy corrosivas y muy ácidas por parte de algunos sectores, sobre todo de la Iglesia Católica, en general y en conjunto, en estos 35 largos años, efectivamente, en los que estoy luchando por difundir esta información, pues las satisfacciones han sido enormes, sobre todo a nivel interior. Es decir, el primer afectado he sido yo. ¿Por qué? Pues porque el primero que tuvo la posibilidad de leer toda esta información fui yo, ¿no? Y me causó una enorme sorpresa primero, luego una gran conmoción, como te digo, interior, pues porque lo que ahí se cuenta es mucho más, desde mi punto de vista, mucho más próximo a la verdad que lo que me habían contado siempre. Claro. Antes de profundizar por ahí, porque después hablaremos de las verdades y no verdades de la Iglesia, ¿qué queda? Porque esto sí que es una curiosidad mía, porque te he dicho que yo creo que el primer libro que leí de Juanjo fue, no sé si El Ovni de Belén o Los astronautas de Yahvé, uno de ellos, ya hace tantos años. ¿Qué queda del Juanjo de Los astronautas de Yahvé? ¿Y en qué se diferencia, y no hablo de la edad, claro está, del que ha cerrado o está a punto de cerrar la saga de los caballos de Troya con el diario de Eliseo? Bueno, en Los astronautas de Yahvé yo no había recibido, si no recuerdo mal, no había recibido la información sobre los caballos de Troya. Entonces, bueno, pues aquello, como otros libros míos, fueron aproximaciones a lo que yo entendía que pudo haber ocurrido. Es decir, y que en parte sigo pensando lo mismo, es decir, que el equipo que, entre comillas, que desciende en el monte Sinaí, y que aleccionan desde mi punto de vista a Moisés, etcétera, pues para mí eran astronautas, era un equipo de seres que probablemente tripulaban naves y que descendieron en esa época y en ese lugar, pues para intentar preparar, creo yo, la llegada del gran mensajero muchos años después, ¿no? Lógicamente Moisés y su gente pues no podían entender que hubiera objetos que podían volar, que tenían luz, de los que descendían unos seres con escafandras o sin escafandras, con un aspecto extraño. Bueno, todo eso lógicamente para ellos eran dioses o era Yahvé. Entonces los astronautas de Yahvé pues va un poco en esa dirección, es decir, yo planteo una serie de interrogantes que yo creo que nos hemos planteado todos alguna vez en la vida, claro. Pues volvamos a los caballos. Siempre has defendido que tu único mérito es ser elegido para ser el portavoz de una información que te fue entregada en su día. Imagino que te habrás preguntado 1000 veces cómo y por qué llegaste a ser elegido para algo así. ¿Crees realmente que la publicación de tu libro, El Enviado, porque también he oído que tú dices que a partir de que alguien ve una entrevista tuya sobre El Enviado, ¿crees que esa fue la llave que te abrió la puerta para obtener los informes del mayor o hay algo más en el trasfondo? Bueno, yo creo que él lo cuenta además en El Día del Relámpago. Fue básicamente así, es decir, él hace una lista en su momento de los periodistas norteamericanos que podrían haber recibido esa información
y al final pues descabalga a todos, porque primero no le iban a creer, segundo estaban en otras guerras, especialmente de tipo político, etcétera, ¿no? Y él al final lo dice, lo cuenta en el Día del Relámpago, dice que lo deja en manos de la providencia, sin más, porque no sabe qué hacer. Bueno, y ahí es donde prácticamente, al cabo de poco tiempo, yo efectivamente estaba presentando El Enviado en México, en un programa de televisión por la noche de gran audiencia, y este hombre, por lo visto, observó el entusiasmo con el que yo hablaba de Jesús de Nazaret. Y a raíz de eso fue cuando yo recibí la llamada en el hotel, me puse en contacto con él, viajé a Tabasco, etcétera, etcétera. Te he escuchado decir también, y lo has repetido más de una vez, que tú no has decidido nunca las pautas ni las fechas de las publicaciones de las diferentes entregas de los caballos, que vamos, que te han sido, digamos, entre comillas, impuestas. En esta entrega número 11 también te oigo decir que tenía que ser a partir de 2019 por ser un aniversario. ¿Un aniversario de qué o de quién? Pues si te digo la verdad, lo he investigado, lo he estudiado y no he encontrado el aniversario. No sé a qué se refería este hombre cuando me comentó, porque yo le pregunté, le dije, bueno, pero ¿por qué a partir de 2019? Me dijo, porque es un aniversario. Entonces, bueno, pues seguiré estudiando, seguiré haciendo cuentas y cálculos, a ver si doy con la tecla, ¿no? Bueno, si das con la tecla, avísanos. Bueno, mira, hay un personaje que a mí me intriga muchísimo en los caballos, y seguro que tú estarás conmigo, ¿no? Que es el mayor, Jasón. ¿Lo conociste personalmente? ¿Cómo era? ¿Llegaste a ser amigos? Sí, bueno, en la medida que se puede ser amigo de una persona tan especial, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades, al final ya conseguí que me facilitara las pistas necesarias para empezar la búsqueda de esa información. Era un hombre aparentemente mayor, envejecido, a pesar de que no tenía, en esa época que yo recuerde, no había cumplido aún los 40 años, pero era un hombre de una mirada especialísima, muy tranquilizadora. Yo me sentía muy bien con él, tuvimos largas conversaciones, creo que le hice muchas confidencias que luego, ante mi asombro, aparecían en las cartas de Eliseo, en las primeras cartas que yo empecé a recibir de él, y que no sabía absolutamente nadie. Entonces, bueno, fue un personaje, el mayor fue un personaje que a mí me marcó muchísimo, del que tengo un recuerdo muy especial, y de hecho, bueno, pues un poco tarde, pero le he dedicado el último libro. Eso te iba a decir un poco tarde, porque tú tienes noticias, vamos, que te puedan confirmar realmente que él falleció. Sí, yo creo que él sí falleció. Él tuvo, al cabo después de retirarse al Yucatán, él estuvo varios años vagando, huyendo prácticamente de los militares norteamericanos, pero al final murió. Él tenía un problema gravísimo, consecuencia precisamente de la inversión de masa, según cuenta él en la información, y probablemente eso es lo que le llevó a la muerte. Sí, pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque da la sensación, después de leer los 11 libros, que Jasón, que el mayor, era muy del agrado de Jesús, y sin embargo al que cura es a Eliseo, porque tú te encontraste muchos años después con Eliseo y te sorprendió que estuviese tan joven después de haber visto al mayor tan mayor, y nunca mejor dicho. Sí, bueno, pues es una de esas paradojas o historias que no terminas de comprender, ¿no? Porque efectivamente el mayor para mí no tiene comparación con Eliseo. El mayor era un personaje noble, entrañable, que se hacía querer, y que estuvo en contacto con Jesús muchísimo tiempo. Entonces, lo lógico es que el maestro lo hubiera curado, pero no sucedió así. Sin embargo, bueno, pues ante mi sorpresa, en la información aparece como Eliseo es curado del mismo mal que tenía el mayor.
Claro, por eso te lo decía. Y en ningún momento tú has tenido ningún tipo de información que te pueda decir, pues bueno, a este lo curó por esto o al otro no pudo curarlo por aquello. Pero claro, es que es curioso porque hablamos de un ser, digamos, bueno y de un ser, digamos, no tan bueno, porque Eliseo era un ser bastante más oscuro, creo que estás de acuerdo conmigo, que el mayor, ¿no? Además, no voy a decir más ruin, pero sí más humano, en el sentido de que tuvo menos escrúpulos. Sí, Eliseo era un hombre muy oscuro, era un militar que iba a sus objetivos y bueno, y él lo dice en el diario Eliseo, lo reconoce desde el principio, ¿no? Que al principio pues él iba a lo que iba, ¿no? Y por supuesto en ese sentido pues no tiene nada que ver con el mayor. El mayor, repito, era una persona noble, al que prácticamente todos los lectores quieren desde la primera línea, un personaje entrañable, un personaje que el maestro además se preocupa de dejar bien claro a todo el mundo que es su amigo, ¿no? Uh-huh. Sí. Cosa que no ocurre con Eliseo. Exactamente, por eso te lo decía. Y bueno, te preguntaba antes, tú has tenido la suerte de estar muy cerca de ellos, hablar con ellos, con el mayor más que con Eliseo. ¿Y qué sensación te dio Eliseo cuando te encontraste con él? Bueno, yo al principio pensé que era una broma o un bromista, luego ya cuando en las cartas empecé a ver que él hablaba de confidencias que yo había tenido con el mayor y que no las conocía absolutamente nadie. Probablemente pues el mayor se lo dijo a Eliseo en alguna de las charlas que tuvo con él. Bueno, pues yo me quedé sorprendidísimo. Me tendió una trampa, entre comillas, y es que me dijo, tengo algo para usted. Y entonces, bueno, pues accedí. El instinto me hizo ponerme de pie y marchar hacia Noruega, ¿no? Y no me equivoqué. Yo creo que la intuición no se equivoca nunca. Sí, es una cosa que yo a través de los años he ido aprendiendo precisamente, pues porque llevo muchos años leyendo a Juanjo Benítez, y Juanjo Benítez yo le reconozco esa forma de pensar prácticamente de toda la vida. La intuición ha sido siempre muy importante en tu vida. Sí. A veces no le hago caso, porque en la vida vamos tan disparados y estamos tan pendientes de cosas estúpidas y materiales que cuando se presenta la intuición pues nos cuesta, o al menos a mí me cuesta reconocerla, ¿no? Pero siempre que he seguido su consejo he acertado. Y en este caso, repito, yo al principio pensé que era una broma, un bromista, pero luego me di cuenta de que no, que eso no tenía sentido. Y bueno, pues organicé el viaje, el primero. El segundo ya fue más complicado, pues porque mi mujer no terminaba de entender para qué teníamos que volver al sitio que ya habíamos visitado y que estaba tan lejos además, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin, las cosas salieron bien. Pues sí, gracias a eso pues recibisteis esta información que ha dado pie a esta entrega número 11, la del diario de Eliseo. La figura de Jesús de Nazaret, que enseguida, fíjate, enseguida de eso podemos hablar también si quieres, entramos en Navidad y bueno, ya ahora seguro me lo vas a decir, ¿no? Que no nació por supuesto el 24 de diciembre, que nació mucho antes, pero Jesús de Nazaret es un ser difícil de catalogar. Creo que va mucho más allá de la comprensión humana, porque si no es imposible, ¿verdad? Bueno, es muy difícil porque era un dios, por lo menos para mí. Era un hombre y por supuesto era un dios. Aunque él tiene conciencia de su naturaleza divina, de su divinidad, cuando tenía, según la información que yo recibí, cuando él tenía ya 31 años, es decir, en agosto del año 25, cuando él celebra su 31 cumpleaños, él asume o recibe o recupera, no sé qué palabra emplear, su naturaleza divina. Y a partir de ese momento se conjugan, yo no lo entiendo muy bien,
se conjugan las dos naturalezas. La divina es la que hace los portentos, la que lleva a cabo los prodigios, los milagros, y la naturaleza humana pues es como la nuestra, ¿no? Exactamente igual. Entonces, claro, es muy difícil catalogar a Jesús de Nazaret, salvo que lo veamos desde ese punto de vista, ¿no? Como un hombre y como un Dios. Exactamente. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil esa comprensión, porque desde el punto de vista del ser humano, si yo pienso como cualquier ser humano, si yo tuviera esa capacidad, ese poder, qué difícil es mantener las riendas de ti como persona para no creerte exactamente un Dios y querer ser el que gobierne el mundo. Claro, pero él sí tenía conciencia de quién era y de que era un Dios, y eso, supongo, le permitía establecer los límites, ¿no? Y aún así hay momentos, tanto en los caballos como en el diario Eliseo, hay momentos en los que él siente misericordia o siente piedad por alguien, por lo que sea, y lo cura, y mejor dicho, lo curan sus ángeles, los que siempre le acompañaban. Entonces, bueno, pues sí es complicado, para una mente humana normal es un poco complejo, ¿no?, entender a Jesús, de la misma manera que no podemos entender a un Dios, claro. Sí, relámpago azul, Dios azul. ¿El azul qué significa? ¿El todo? Pues el azul es un color muy especial. Si acudimos al efecto Doppler, te das cuenta de que el rojo significa alejamiento o distanciamiento. En el caso de las galaxias, por ejemplo, que se están alejando de nosotros, tienden al rojo. Sin embargo, el azul es lo contrario, es decir, es la aproximación. Por eso, verdaderamente a mí me maravilla, ¿no?, que el Padre Azul sea precisamente una aproximación al ser humano. Y de hecho, bueno, está en la información de los libros, de los caballos. Jesús se cansa de repetir que la chispa divina, esa fracción del Padre Azul, está en la mente humana desde los 5 o 6 años aproximadamente. Sí, que es cuando realmente nosotros empezamos a ser conscientes de dónde estamos y cómo estamos, ¿no? Claro, él ponía el ejemplo, Jesús ponía el ejemplo de las decisiones morales, ¿no? Que cuando un niño con un palo en la mano ve a un perro y tiene la posibilidad de pegarle al perro o de no pegarle. Si decide no pegar al perro con el palo, es porque ha tomado una decisión moral. Entonces, según Jesús de Nazaret, él explicaba que en esos instantes, y no explica el mecanismo, por supuesto, el Padre Azul se fracciona y aparece una chispa, que no es una chispa luminosa, sino una especie de chispa vibracional que se instala en la mente del ser humano. ¿Tú crees que, porque si alguien conoce la historia de Jesús y los entresijos de Jesús, después de más de 35 años estudiando todo este tipo de información, yo creo que tú eres una persona súper capacitada para dar tu opinión, ¿no? ¿Crees que una figura como Jesús de Nazaret funcionaría hoy aquí en nuestra sociedad? ¿Cómo sería considerado? Bueno, yo te puedo asegurar que cuanto más investigo, menos sé, y no es una frase hecha, es la verdad. Pero bueno, yo creo que la encarnación de Jesús de Nazaret en aquel momento y en aquel lugar es algo que estuvo muy bien estudiado, es decir, perfecta, minuciosamente diseñado. No fue casualidad. El Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo, era en aquellos momentos un poco la cuna de la cultura, el cruce de caminos, de razas, etcétera, ¿no? Era el lugar y el momento oportunos para que se produjera la llegada de este hombre Dios, ¿no? Y hoy yo creo que eso no sería posible. Es decir, si apareciera Jesús de Nazaret como apareció en aquella época en nuestros días, pues no tendría prácticamente ninguna posibilidad. Es decir, son tantas las situaciones en contra, los poderes en contra, las propias religiones estarían en contra, que no sería oportuno.
Hablando de religiones, te he escuchado decir también muchas veces que los evangelios son copias, de escritos realizados muchos años después de la muerte de Jesús, aquel 7 de abril del año 30. La mayoría faltan a la verdad de forma compulsiva. ¿Por qué es tan complicado aceptar el mensaje de Jesús y cuándo nació? ¿Por qué tanta traba? Pues yo creo que es y está con la propia naturaleza del ser humano, ¿no? El ser humano siempre intenta limitar las cosas, arrimar el ascua a su sardina, y bueno, en el caso de Pedro y su grupo, en el momento de la muerte de Jesús, en abril del año 30, ellos vivían en Jerusalén y entonces estaban rodeados de judíos, ellos eran judíos también. Entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje principal del maestro, que lo repitió hasta el aburrimiento, es que todos los seres humanos son hijos de un Dios y por tanto, mentalmente por lo menos o espiritualmente, hermanos. Pero esto no fue aceptado por los judíos. ¿Por qué? Pues porque la mujer no era igual que el hombre, ni el rico era igual que el pobre, ni el hombre libre era igual que el esclavo. Entonces esto no vendía, y Pedro y su gente se dieron cuenta. Entonces enterraron el mensaje, todavía sigue enterrado, es increíble. Y bueno, pues hablaron de la resurrección, que sí era fascinante, pero que no era el mensaje principal. Y así seguimos. Es curioso, la verdad, y lamentable. Antes decías que te llevas bastante mal con la Iglesia cuando tenía que ser todo lo contrario, ¿no? Todo lo que sea aportar cualquier tipo de información debería de ser lo bueno, porque enriquece a la figura y enriquecería a la religión, ¿no? Pienso yo. Sí, pero claro, el problema básico y fundamental es que Jesús no fundó ninguna iglesia, ni se le pasó por la cabeza. Entonces, claro, si tú dices en Los Caballos, por ejemplo, y repites, y en el diario Eliseo, que Jesús jamás fundó ninguna iglesia, pues lógicamente los señores que están al mando de la iglesia protestan y te critican y te ridiculizan si pueden. La verdad que es algo muy complicado. Como te voy a hacer una pregunta que también me hacía uno de los compañeros del programa, porque de Los Caballos de Troya se han vendido muchos millones de libros, pero siempre en lengua hispana, lengua castellana. ¿Por qué no se traduce al inglés, por ejemplo? Lo desconozco, Antonio. Hace años yo tuve un representante literario y le pedí, estaba hecha la traducción al inglés del Caballo de Troya 1, y le pedí que tratara de publicarlo en inglés en Estados Unidos. Bueno, al cabo de un tiempo me respondió con una carta en la que venía una lista de, no sé si eran 30 o 32 editoriales, las más importantes de Estados Unidos, que rechazaban todas unánimemente el libro. Ni mi agente literario en este caso, ni por supuesto yo, supimos nunca por qué. Tremendo. Y yo, desde mi ignorancia, tu editorial o tú mismo, ¿no sería rentable traducirlo? Porque vale, olvidémonos de Estados Unidos, pero hay muchísimos países del mundo también de habla anglosajona, de habla inglesa, y sería, porque vamos, tú y yo sabemos que se vendería igual que en habla hispana o más. Sí, lo que pasa es que todo eso ya forma parte del pasado. Es decir, a mí ya no me preocupa en absoluto que se publique en un idioma o en otro, en inglés o en lo que sea, no. Yo ya he cumplido mi trabajo, creo, y lo he hecho con mi mejor voluntad y el mayor esfuerzo posible. Y ahora ya, si se tiene que publicar en otros idiomas, pues bueno, pues ya no es cuestión mía, ¿eh? No tengo el menor interés en absoluto de pelear y de batallar ahora por esa cuestión. Totalmente comprensible. Además, quien más o menos alguna vez hemos hablado contigo, sabemos que no te gustan nada las confrontaciones, nada en la historia. Además, tampoco las necesitas. De la forma que eres,
te ha ido muy bien en la vida y no tienes por qué cambiar. Así que me parece loable tu actitud o forma de pensar. Vamos a hablar un poquito antes de despedirte, porque es una de mis pasiones y una de las tuyas, del fenómeno extraterrestre. Dices que no crees que lleguemos a tener contacto directo con extraterrestres. ¿Pero por qué? ¿Porque ellos lo tienen prohibido? ¿Por qué? Yo soy pesimista en ese sentido. Llevo 47 años, como sabes, en la investigación del fenómeno y sigo y continúo, y dentro de unos días estaré por ahí interrogando de nuevo a testigos. Entonces, por lo poquito que sé, yo creo que estas civilizaciones, que son muchas, están tan avanzadas, por lo menos técnicamente, respecto a la nuestra, que si ellos defendieran públicamente y con las cámaras de televisión, con la radio, con la prensa, etcétera, provocarían un auténtico caos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Pues porque habría que revisarlo todo. Es decir, estos señores, imagínate, nos llevan 50.000 años o 1.000.000 de años, no sé, los que sean. Tendrían, lógicamente, que tienen que saber qué es Dios. Imagínate que te dicen, sí, Dios existe, por supuesto, pero las religiones no son necesarias. ¿Qué hacemos? Son miles de millones de personas que practican el cristianismo, el judaísmo, el islam, no sé qué, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Por tanto, no es recomendable, creo yo. Es más, yo pienso que lo tienen prohibido, ellos lo tienen prohibido, descender públicamente y darse a conocer de una manera oficial. A la palabra clave es descender públicamente, porque eso no quiere decir, el que públicamente no desciendan aquí, no quiere decir que no estén entre nosotros desde hace muchísimo, ¿verdad? Claro, sí, no solamente los infiltrados famosos, es decir, la gente que adopta un cuerpo humano para mezclarse en la sociedad y estudiarla, por ejemplo, o dirigirla, porque tampoco estamos seguros de eso, sino que están aquí desde tiempo inmemorial, probablemente antes de que el ser humano sea inteligente y humano, y controlan la sociedad humana desde hace muchísimo tiempo. Es más, yo entiendo que la famosa frase hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza no se refiere a Yahvé, no se refiere a Dios, sino que se refiere a ellos, a estos seres, a estas civilizaciones que han podido venir aquí, repito, hace muchísimo tiempo, y en un momento determinado han sabido elegir entre homínidos o prácticamente animales la rama que luego va a evolucionar hacia la inteligencia. Por eso hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la imagen de esas civilizaciones. Ajá. A lo largo de tantos años y tantos viajes por el mundo, ahora vas a iniciar también dentro de poco otro de esos, y de tus investigaciones, ¿cuántas Ricky B, hombres y mujeres, te has encontrado aparte de la tan famosa que es la protagonista de uno de tus libros? Pues tengo noticias de algunos, no muchos, pero de algunos sí, gente que pues que parece ser que son entidades o seres o criaturas que no son humanos, y he seguido la pista de varias de estos seres. Espero que algún día, ahora que ya me he quedado un poquito más tranquilo con la publicación del final de los caballos, espero poder hacer la segunda parte de Ricky B. Que la hay, ¿verdad? ¿Perdón? Que la hay, ¿verdad? Sí. Hay mucha información, tengo ya prácticamente terminada todas las investigaciones y repito, voy a ver si me aclaro un poco y me tranquilizo y bueno, pues ya dedico más tiempo al fenómeno OVNI. De hecho, yo he terminado ya, después de Solo para tus ojos, he terminado 3 libros sobre el fenómeno OVNI y quedan otros 4, en total 8 libros sobre el fenómeno OVNI que espero que salgan en un futuro. ¡Qué barbaridad! Y yo sin leerlos todavía. Bueno, no lo necesitas.
Una pregunta, no, lo siento, pero te la tengo que hacer porque antes de la haga. ¿Es Juanjo Benítez uno de ellos? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a Blanca, a mi mujer. Si se lo pregunta a Blanca me va a decir que sí. Sí, seguramente. Ay. Bueno, para ir terminando, el otro día, no sé si lo leí o lo escuché, que decías que eras una persona moderadamente feliz. Y claro, la pregunta es, una persona como Juan José Benítez, que ha conseguido todo lo que un ser humano puede desear conseguir, si cualquier persona nace le dicen que quieres conseguir, pues reconocimiento, poder viajar, no sé, miles de cosas que tú has conseguido, y dices que eres moderadamente feliz nada más. Sí, yo pienso que la felicidad no es una flor de este planeta, ¿eh? Hay momentos felices, pero la felicidad completa, absoluta y total, eso nos espera después de la muerte. Y bueno, pues aquí todos hacemos lo que podemos, es decir, tratamos de encontrar esos momentos felices. Yo, por supuesto, también los busco, y bueno, pues pero yo soy consciente de que la felicidad no existe, y el que busca la felicidad pierde el tiempo. Sí, porque la felicidad son pequeños momentos, ¿no? Y lo que hay que hacer es juntar muchos de esos pequeños momentos, que es lo más parecido que a la felicidad. Claro, sí, bueno, las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas grandes cosas son las que te pueden dar momentos felices, que es a lo único a lo que podemos aspirar. Yo recuerdo un experimento que hizo un profesor mío de ciencias naturales cuando estaba en los hermanos maristas, en el colegio. Alguien le preguntó, bueno, pero eso de la felicidad, ¿qué es? Y el hombre llegó, al cabo de un par de días, llegó con una campana de cristal, metió un pajarillo dentro y empezó a inyectarle oxígeno. Y entonces nos decía el profesor, observar qué contento está el pájaro. Efectivamente, revoloteaba, estaba feliz. Y nos dijo, solamente puedo seguir inyectándole felicidad durante 1 minuto, porque si continúo, morirá. Bueno, pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí, ¿no? Es decir, si nos inyectaran felicidad de forma permanente en la Tierra, moriríamos en cuestión de 2 días, vamos. Mira, nunca había oído esa paradoja. Pues, Juanjo, de verdad, ya es que no quiero aprovecharme más de tu amabilidad, pero ¿por qué tu afán por desaparecer de todo tipo de actos públicos cuando eres una persona súper admirada y súper querida? Aunque sea con cuentagotas, tienes que seguir apareciendo. Mira que me estoy resistiendo a decirte que tienes que volver a mi congreso, me estoy resistiendo. Sí, no, bueno, es una decisión que yo tomé ya hace bastante tiempo, que la incumplo con bastante frecuencia, pero entiendo que mi trabajo, mi papel, en todo caso son los libros, son las informaciones que yo pueda conseguir y nada más. Es decir, yo no soy importante, lo importante es la información, los libros, lo que tú puedas aportar. El resto son vanidad de vanidades. Que como comprenderás, yo no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? Yo sé que tú eres un... Sí. No, yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo siempre digo a la gente, yo creo que hay que respetar, ¿no?, todas las opiniones. Entonces, cuando yo siento personalmente por un problema básicamente de timidez, no hay otro problema, que no debo aparecer en público y que lo importante es el mensaje, no el mensajero, pues eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que respetarlo, y tú sabes que yo precisamente verás que yo no suelo dar el follón, ¿no? Si no hubiese sacado el libro y estás por ahí, porque sí te sigo, por medio de amigos comunes, como tú sabes, sí que te sigo, sé por dónde andáis, cómo vais, tal, y yo procuro dar poco el follón porque yo sé que tú tienes mucho trabajo, muchas cosas todavía que hacer. No te voy a preguntar de los libros que te quedan por publicar porque sé que son cientos, y bueno, pues disfrutaremos de ti cada vez que aunque sea en esos pequeños incumplimientos de tu palabra, pues aparezcas por donde te apetezca, Juanjo, que de verdad que para mí es un honor y un placer poder hablar contigo, tener al otro lado ahora del teléfono y hace 2 años a una de las personas que más he admirado y admiro en el mundo muy cerca. Para mí es muy importante, y solo desearte de verdad lo mejor y que disfrutes
de cada minuto. Ahora, como bien dices, que te has relajado un poco con los caballos, que disfrutes de cada minuto con las pequeñas cosas que tanto te gustan. Muchísimas gracias, Antonio. Es un verdadero placer hablar contigo. Muy buenas noches, gracias por todo. Gracias.